ruina mi dolor. Recuperaré mi confianza, veré todo lo que Dios prometió. Este es el año de mi bendición, llegó el tiempo de restauración. No restituirá lo que ya no tocó, y recuperaré mi posición. En este año veré la abundancia, no hay más tristeza, ruina ni dolor. Recuperaré mi confianza, veré todo lo que Dios prometió. Y será toda la amargura, sonreiré con soltura por el favor que Dios colocó. Y muchos vendrán por refugio, consolarás a los tuyos, se desbordó la copa de Dios. Recompensaré mi bendición ya bajó, ya está aquí, todo la voy a declarar, con júbilo alabaré, con gozo celebraré, cantaré, mi victoria celebraré. Hola hermanos, que Dios los bendiga. Hoy estamos hoy es el último domingo. ¿Cómo están hermanos? Será bendecido, amén. Y vamos a encontrar Salmo 27:1. Vamos a encontrar 27:1, amén. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué había de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege de peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Amén. Es el último mensaje y el último mensaje y es la segunda parte. Y se llama entrar al reposo de Dios. Segunda parte. Amén. Dios en todos momentos de decir la palabra de Dios, recibiendo es la palabra de Dios. Amén. Dice el doctor Chorren decía, ¿por qué es entrar en nuestro Dios? Nuestro Dios a la nuestra bendición. Amén. ¿Cuándo será amén? Dios recibiendo la palabra de Dios, Dios que bueno. Amén. Dice así. Eso es lo que Dios llama palabra de Dios. Dice, palabra de Dios es una expresión común con el contexto religioso cristiano. Dice, utilizadamente o generalmente antes de la lectura de un pasaje bíblico durante los servicios religiosos, sirve para recordar a los creyentes la naturaleza sagrada de las Escrituras, consideradoras como la revelación divina de Dios a la humanidad. Amén. Porque Dios recibiendo la palabra de Dios, por eso, en una liturgia cristiana, la frase palabra de Dios se utiliza en diferentes momentos. Lo que es bueno decir, esto se llama la expresión. Antes de la lectura de un pasaje bíblico, ¿oí? Se utiliza para introducir la lectura, resaltado que lo que se va a escuchar no son palabras humanas, sino la voz de Dios. ¿Oí? La voz dice, sino la voz de Dios. Dice, se utiliza para introducir la lectura. Y lo que decía, resaltado que lo que va a escuchar no son palabras humanas. ¿Oí? ¿De qué va a decir solo de palabras humanas? Y de lo que más
sino la voz de Dios. Dice después de la lectura, a veces se responde con expresiones como te alabamos, Señor, o gloria a ti, Señor, como una forma de reconocer y agradecer la revelación divina. Hoy, el concepto de la palabra de Dios tiene un significado profundo en la teología cristiana. 1. Se refiere a la Biblia con el texto sagrado inspirado por Dios. Segunda parte. En el Evangelio de Juan se identifica a Jesucristo como el Verbo o la palabra encarnada de Dios. Y la tercera vez implica que Dios se comunica con la humanidad a través de las Escrituras y a través de Jesucristo. Se dice, por lo tanto, palabra de Dios es una expresión que reconoce la autoridad, la reverencia de las Escrituras de la vida de los creyentes. Amén. Recibiendo la palabra de Dios, obediencia o arrepentimiento. Lo que necesita, hermano. De decir, observen también, que me saqué. Dios sin Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la biología de Ageo. Amén. Ageo fue uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento y el autor del libro de Ageo fue su nombre en hebreo. Desde que no puedo decir. Significa festivo a solemnidad. Oye, contexto histórico. Ageo profetizó después del exilio de Babilonia durante el reino de Darío, el primer Darío, ¿oí? De Persia, alrededor del año 520 a.C. Su ministerio se centró en motivar a los judíos que habían regresado a Jerusalén para que reconstruyeran el templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios. Oye, eso fue contemporáneo el del profeta Zacarías, y ambos desempeñaron un papel crucial en la restauración de la comunidad judía. Porque Dios lo que necesita decir es, si tuviera Ageo, lo que necesita decir, Ageo fue creado del Antiguo Testamento. Y diciendo, Dios, lo mismo de Deuteronomio, fue el quinto de Éxodo de Moisés. De los Moisés es Moisés. Ustedes acuerdan de la salsa ustedes recuerdan la salsa de árbol, que se llama canción, Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, amén. Lo que necesita decir eso. Y esto, el mensaje de Ageo se caracterizó por su urgencia y su enfoque en la importancia de poner a Dios en primer lugar. Instó al pueblo a priorizar la reconstrucción del templo de sus propios intereses personales. Sus profecías contenían profetas o promesas de bendición y prosperidad para aquellos que obedecieran a Dios. También profetizó que Zorobabel
y el gobernador de Judá. Gobernaría sobre un reino restaurado. Amén. Dice importancia. Ageo, desempeñado, o lo mismo, un papel fundamental en la restauración del culto judío y la identidad nacional después del exilio. Dice el segundo. Su libro es un testimonio del poder de la palabra de Dios para inspirar y transformar a las personas. El libro de Ageo es muy corto, pero de gran impacto, de un llamado a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Amén. Dios se sabe la nueva biografía de historia de Ageo, de decir lo que es bueno decir, de decir tu presencia de Dios. Amén. Eso. Y de eso vamos a hablar la obediencia de Dios, no de la obediencia del Padre, perdóname, de los padres. Mejor decir la obediencia del Dios vivo. Amén. De decir, hermanos, lo que es el año de nuestra bendición. Allá es nuestra victoria, el año de nuestra victoria. Tener decir, cuando mi papá decía, cuando la obediencia es buena, sí. De que si tuviera que repetir, es mala. ¿Verdad? Cuando mi papá decía, cuando decía, la obediencia es buena, solo es una, dice, obedece. Dice, una, obedece. Si tuviera una obediencia no es mala, pero cuando repite, ese no, la obediencia es mala. Mejor no. Si tuviera ustedes son los padres de sus hijos, dice, no vuelva a repetir eso. La obediencia es mala francia, perdóname la palabra. Esa mala francia significa, es decir, que su hijo que quieren tormentarles. Eso debe decir obediencia. De cuando Jesús no, voy a decir Dios, o Jesús, vamos a decir Jesús. Cuando Jesús puede decir, obediencia es buena, pero cuando repetí eso llama la obediencia es mala. Para repetir. Solo una vez dice, obedecer. Una. Y yo voy a decir mucho gusto. Yo voy a decir con mucho gusto. Yo voy a decir yo para mí, solo una. Es decir, obedece. No para repetir, obedece. Esa es mala. Esa es mala. Que sus hijos que quieren poner locos. Perdóname la palabra. Sí, hermano. De que se van a poner locos a sus hijos. Sí, hermano. Locos de sus hijos. Cuando repiten obedece. Es lo que es. Están poniendo perder con flor de ira. Eso es lo que pasa. Dice así. Perdóname de que me levante la voz. Vamos a repetir suave. La obediencia a Dios es un concepto central en muchas religiones y filosofías. ¿Sí? Espirituales a menudo se considera de una virtud fundamental, un camino hacia la conexión con lo divino, es una forma de vivir una vida arenada con los principios morales y espirituales. Aquí hay algunos aspectos clave de la obediencia a Dios. Hoy, en las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Oye, sumisión a la voluntad divina. Oye, la obediencia de Dios se entiende como la aceptación
y el cumplimiento de su voluntad, tal como se revela en las escrituras sagradas y a través de los profetas. Cumplimiento de los mandamientos. Esto aplica a decir los mandamientos y preceptos divinos, que a menudo abarcan aspectos morales, éticos y rituales. Confianza en Dios. ¿sí? La obediencia a menudo se basa en la confianza en que Dios sabe lo que es mejor y que sus caminos son juntos. Incluso cuando no se comprenden completamente. ¿Ustedes qué quieren decir? Completamente. Es decir, lo justo, incluso cuando se comprenden completamente. De decir incluso, eso no es incluso, es decir, palabra. Amén. ¿Cuándo será amén? Es el año de nuestra bendición. Y es el año de nuestra victoria. Vive tu fe, vive tu gloria. Bendiciendo la palabra de Dios. Amén. Amor a Dios. ¿oí? La obediencia y genuina significa se considera una expresión del amor y devoción a Dios, aún de agradarle y a vivir en armonía de su voluntad. En otras tradiciones espirituales, lo que es de decir a palabra hay más orgullamente, se llama orgullo. Si te verás desarrollados, es un desarrollo de decir hay una paz de Dios, de diciendo la palabra misericordia, Dios en todo tiempo, amén. Lo que es, mira, paloma celestial, eso también, o mejor lo pongo la vuelta, eso, dice Dios todo espíritu, amén. La obediencia puede tomar diferentes formas, como seguir un camino espiritual específico, para practicar dijo, la meditación y la contemplación, o vivir de acuerdo con principios éticos y morales elevados. Dice, a menudo se enfatiza la importancia de la búsqueda interior y la conexión personal con lo divino. ¿oí? Con lo divino, se llama divinidad o divinamente, de decir lo que él necesita decir. Él dice entrar al reposo de Dios. Amén. Dice, la obediencia no debe confundirse con la obediencia ciega, la obediencia ingenua. Neunina. Implica discernimiento, es una comprensión de los principios y valores que se siguen. ¿oí? La obediencia a Dios puede ser un cambio desafiante que requiere humanidad, paciencia y perseverancia. ¿oí? La recompensa de la obediencia a menudo se describen como paz interior, alegría, bendiciones divinas y la vida interna. Amén. Dice, en resumen, la obediencia a Dios es un concepto complejo y multifacético, dice, que varía según las diferentes tradiciones religiosas y espirituales. Sin embargo, su esencia implica una decisión a someterse a la voluntad divina de vivir de acuerdo con los principios morales, espirituales me quedamos, y confiar en la sabiduría del amor de Dios. Amén. Y se llama, dice, cuando tu gloria te siente. Amén.
de decir la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Es una noche divina, lo que es decir, de diciendo la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la oportunidad de Dios, amén. Cuando yo he predicado dice, la oportunidad de Dios evoca diversas interpretaciones, pero de un contexto espiritual y religioso. Y aquí te presento algunas perspectivas. Dice, segundas oportunidades. En la fe cristiana se enfatiza que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Esto significa que, a pesar de los errores en las caídas, Dios ofrece la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. Esta idea se refleja en pasajes bíblicos, en la enseñanza de que la gracia de Dios es abundante y siempre y disponible. Momentos decisivos. Mira, lo que necesita, hermano. De decir a un menudo, de decir la palabra de Dios. Diciendo, hay victoria en el nombre del Señor Jesús. La sangre de Cristo tiene el poder. Amén. Dice así, la oportunidad de Dios también puede referirse a momentos cruciales de la vida, en los que presenta una posibilidad de crecimiento, cambio o servicio. Se considera que estas oportunidades son guiadas o permitidas por Dios, que aprovecharás puede llevar a un propósito mayor. Amén. A propósito mayor. Hoy se llama propósito divino. Desde una perspectiva de fe, cada persona tiene un propósito único diseñado por Dios. Amén. La obediencia de Dios puede entenderse como la alineación de las circunstancias y los dones de una persona con este propósito divino. Oye eso, mayordomía de los talentos. Bueno, es así. La Biblia, por ejemplo, habla sobre la parábola de los talentos, en la que enseña sobre la importancia se utiliza de manera responsable los dones, las oportunidades que Dios nos da. Este sentido, la oportunidad de Dios, la divina a la reflexión sobre cómo estamos utilizando con nuestros recursos, capacidades. Y para terminar, dice, en resumen, la oportunidad de Dios. De una expresión se resalta la creencia de un Dios que ofrece segundas oportunidades. Guía a las personas hacia su propósito y esperar que utilicen sus dones de manera responsable. Vamos a orar. En Padre Dios, damos gracias a tu presencia. Recibiendo la palabra de Dios, hoy será bendecido porque Dios en todas sus oraciones. Señor Jesucristo. Eso, pues Dios que lo hizo en Cristo, amén. Lo que necesito. Lo que es Dios, será bendecido. Lo que necesito de decir palabra de Dios, propio Señor Jesucristo. La bendiciendo, porque Dios Jesucristo. Cuando están orando, dice, Salmo 27:1, el Señor mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué había de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, por hacía que habría de temblar. Lo que necesitamos es el último domingo. Recibir la palabra de Dios es su presencia y plenitud de gozo. Amén.
lo que necesita. Es decir, eso. Dios que necesita. Dios Padre necesita. Ese es el año de nuestra bendición. Porque Dios, la memoria de Dios. Jesucristo por la eternidad. Porque sabe lo que es bueno, Señor, en su presencia. Señor, toda su presencia, hay tu corazón, será bendecirse. Porque Dios está en medio de nosotros. En el nombre de Dios vamos a repetir. Señor Jesús, yo te recibo hoy como único suficiente Salvador personal. Creo que es de Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Tercero, nuestro Dios por presencia. Me arrepiento. Soy pecado, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, cuando yo muera, en lugar de su presencia, por siempre. En Cristo Jesús dice, amén y amén. Por eso sigue así. Manténnos firmes en el Señor, mis estimados hermanos. Los quiero mucho y espero verlo pronto. Ustedes son mi alegría y mi orgullo. Bendiciones, hermanos, y nos vemos el primer domingo. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Recompensa llegó, mi bendición ya bajó, ya está aquí, yo no la voy a dejar ir, con júbilo alabaré, con gozo celebraré, cantaré, y a celebraré. Será toda la amargura, sonreiré con soltura por el favor que Dios colocó. Y muchos vendrán por refugio, consolarás a los tuyos, se desbordó la copa de Dios. Y recompensa llegó,